Tenemos a un paciente, Manuel Chuber, que nos está esperando. Vale. Tiene un tumor cerebral en el lado izquierdo. ¿Temas de expresión en esto? ¿Puede hablar? A veces notaréis que le cuesta un poco encontrar las palabras y comunicarse, pero entiende todo perfectamente. Ya desde hace bastantes años estamos trabajando con el tema de la musicoterapia y cuidados paliativos y año tras año vamos viendo el gran beneficio que produce a los pacientes. Manel es una persona de 67 años que ya lleva unos años luchando con un tumor cerebral y que lo ha llevado muy bien. A él le propusimos en concreto participar con el proyecto de musicoterapia, se mostró muy abierto y sus familiares también, y la verdad es que están entusiasmados con el proyecto. Me lo he pasado muy bien, porque es diferente, ha sido diferente y he tenido algunos ratos que realmente he disfrutado, que no es fácil. Era un manisme. El papi soy yo. Sí, papi. Después de haber demostrado el beneficio de la musicoterapia mediante métodos de escalas, de valoración, de opinión, teníamos que dar un paso más, que es demostrar si había algún cambio a nivel cerebral que demostrara este beneficio que nosotros ya subjetivamente habíamos demostrado. Es importantísimo verificar cómo ciertas actividades de musicoterapia o ciertas técnicas activas estimulan una parte del cerebro que nos lleva a la activación, y cuando realizamos técnicas más receptivas, más a nivel de visualización o relajación, lleva a un estado más de pasividad, de relajación, y cómo va a cambiar el estado emocional del paciente. Entonces, mientras está el paciente teniendo la musicoterapia, se le colocan unos electrodos muy fáciles de poner en diferentes lugares en la corteza cerebral, y lo que medimos es niveles de activación. Ya está todo. Ya está. Sí, ¿qué sabe de ahí? De momento nada. Yo no De oigo momento de nada. conexión. Yo no oigo nada. Todo bien. Analizamos los datos del electroencefalograma a través de un ordenador en el cual nos va registrando todas las sensaciones, las emociones, lo que le está pasando al paciente a través de la música. Una vez que nosotros registramos todos los datos, se los enviamos al doctor Ramírez, que desde la Universidad Pompeu Fabra ellos también nos ayudan a ver qué es lo que está pasando. Lo que hice fue hacer los datos, y lo que hicimos fue procesarlos de esta manera. Los partimos en secciones dependiendo de lo que había pasado en la sesión. Por ejemplo, partimos los datos en la primera canción que se tocó, luego partimos los datos en la segunda canción y en la parte de la relajación. ¿Empezamos, Manel? Sí, ¿queréis escuchar Mediterráneo? Venga. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, escondido tras las cañas donde mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena, guardo por juegos y... Entonces aquí se ven cómo la excitación va cambiando con el tiempo. Estas barras rojas son los delimitadores de estas secciones, la primera canción. Entonces los intervalos que nos interesan son entre cuando está sonando la primera canción, cuando está sonando la segunda canción y cuando se hace la visualización de relajación. Entonces, durante la primera canción, esta línea horizontal es el promedio de toda esta ventana, y entonces aquí vemos que sube el nivel de excitación. Sí, porque la primera canción él empezó a tocar también con ritmos, con maracas y tal. Se ve el... Bueno, lo que se ve es, aquí se ve como al inicio estaba con un nivel de excitación bajo, cuando empieza durante la primera canción hay una variabilidad, al inicio hay mucha excitación, y luego esta línea horizontal es el promedio, entonces sube el promedio de excitación comparado con el inicio es mayor. Aquí en la segunda canción
Él empezó a cantar también con la letra y bueno, estaba como entusiasmado, ¿no? Ostras, voy siguiendo, me gusta la canción. Se ve exactamente cómo aquí está haciendo algo y en el momento que empieza la canción inmediatamente hay un salto en excitación inmediato, no es una transición. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci. Una vez que tenemos esos niveles de activación, lo que hacemos es transformarlos o extraer descriptores emocionales. Y los descriptores emocionales que extraemos son dos. Uno es nivel de excitación, relajación, y otro es nivel de positividad, negatividad de la emoción. Entonces, una vez que tenemos estos dos valores, lo que hacemos es ver cómo su estado emocional caracterizado, como acabo de decir, se mueve durante la sesión de musicoterapia. Y entonces cuantificamos muy concretamente con números cómo fue esta evolución. Se ve cómo durante la sesión cada vez el estado emocional es más positivo y también se ve que empieza en un estado más relajado, es más excitado, todavía más excitado durante la segunda canción y luego al final cae a lo más relajado de toda la sesión cuando hace la visualización. Y nos vamos a un viaje por el mar. Hay dos posibilidades, que le toque ser caso, es decir, que le toque que sí que le hagan la musicoterapia, o que le toque ser control, que le hagan el mismo registro cerebral, pero sin hacerle musicoterapia. Es un estudio de casos y controles que llamamos, y esto de forma aleatoria. Queremos diferenciar que el efecto beneficioso en el cerebro sea por la musicoterapia en sí. El hecho de poder verificar científicamente que las actividades que realizamos en musicoterapia actúan en nuestro cerebro de una manera muy positiva y viendo estos cambios significativos nos ayuda a evidenciar una parte científica importantísima para el campo de la musicoterapia. Yo pienso que estamos dando un salto muy significativo en nuestra profesión y el poder realizar un equipo interdisciplinario entre informáticos, entre matemáticos de inteligencia artificial, con médicos, con musicoterapeutas. Esto nos ayuda a avanzar hacia un futuro de la musicoterapia, un futuro donde se ven unos cambios importantes y pienso que la profesión también hará un salto cualitativo en este aspecto. La musicoterapia se observa que es positiva en general, porque si no lo seguirán haciendo la gente, pero lo que es muy importante, lo que estamos haciendo es cuantificarlo. Estamos probando numéricamente o de una manera científica que realmente tiene un impacto. Si los resultados de esta investigación son los que nos esperamos, tendremos una fuerza considerable para promocionar ante las autoridades de la sanidad pública y también la privada programas de musicoterapia dirigidos no solamente a enfermos con cáncer avanzado y terminal, sino sobre otras muchas enfermos con muchas otras patologías. Para mí, cualquier opción que sea verdad, que entres en ella y creas tú que es verdad, es muy interesante. De música, pues de música ha habido muchas cosas muy positivas, muy positivas, de palabras y de momentos, sentimientos puestos en todo esto. Muy bien. Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, tengo que practicar más. Magnífica, magnífica.